Hoy tenemos el gusto de recibir a Lucas Martínez Paz, un líder tecnológico con una carrera construida a lo largo de 3 países y algunas de las empresas más grandes de Latinoamérica. Lucas se desempeña actualmente como CIO y director senior de tecnología y transformación corporativa de Corporación Multiinversiones, CMI, uno de los conglomerados privados más grandes de la región, con operaciones en 15 países y marcas como Pollo Campero. Antes de unirse a CMI, Lucas ocupó la posición CIO en YPF, la mayor empresa de energía de Argentina, y previamente en Ledesma, además de haber trabajado en Grupo Arcor y ANSES. Su trabajo en Argentina lo llevó a ser reconocido varias veces entre los mejores CIOs del país por la revista Information Technology. Lucas es licenciado en Sistemas de la Información, tiene un MBA y una maestría en Estrategia y Gestión de Tecnología. Además, fue expositor en TEDx con una charla sobre gratitud y liderazgo. Muchas gracias, Lucas Martínez, por poder acompañarnos hoy en LATAM Forward. Em, Te damos agradecimientos profundos que nos puedas brindar de tu punto de vista y em, espero tener una discusión muy interesante contigo el día de hoy. Un gusto, Tomás, y agradecido de estar acá. Estamos en un punto donde saber programar o entender de datos ya no es suficiente por sí solo hoy en día. Para abrir esta charla me gustaría profundizar en el factor humano y qué distingue realmente el talento que prospera hoy en entornos tecnológicos cambiantes. Bueno, yo te diría, vos dijiste muy bien, ¿no? O sea, la parte de programación y el entendimiento de datos hoy viene muy ayudado por la inteligencia artificial. Em, pero eso no significa que esté dado. Entonces, lo primero es, se siguen requiriendo tremendos skills técnicos. O sea, la gente tiene que seguir preparándose para poder interpretar y para poder utilizar la IA con criterio. O sea, no cualquiera puede usar la IA, no cualquiera puede hacer un prompt que genere un código y que ese código funcione o que es interpretación de los datos. Entonces hay que dirigirla a la IA. Entonces lo primero que te diría es un entorno tecnológico tremendamente cambiante, pero se requiere formación de base básica, matemática, estadística, análisis matemático, física, química, todas las ciencias duras, las STEM, se necesitan tener ese conocimiento de base para poder después montarnos, digamos, sobre los conocimientos, digamos, aumentados que nos generan o las ayudas que nos genera la inteligencia artificial. Entonces, para mí lo primero es mucho estudio de la base. Eso es estrictamente necesario y la especialización en alguna temática, ya sea analítica o en programación o en algunas cosas, y después sí vas a ser ayudado tremendamente por la inteligencia artificial y todas las herramientas que la inteligencia artificial hoy nos ofrece. Pero digamos, la inteligencia te puede resumir un libro, pero no te lo lee el libro. No es lo mismo leer un resumen de un libro de 2 páginas que haber pasado por el proceso de leído un libro de 300 páginas. Entonces, necesitamos seguir teniendo esos basics, esos fundamentals técnicos y esa capacidad de lectura, esa capacidad de comprensión de texto para saber qué preguntas hacerle a la IA, cómo orientarla y cómo orquestar técnicamente. Y yo te diría que para cerrar esta pregunta sería además estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas, porque si el entorno era cambiante antes, hoy es mucho más cambiante, pero la base fundacional sigue siendo la misma y son los grandes conocimientos de las ingenierías, las matemáticas, la programación, la tecnología, la física, la mecánica, la electricidad, digamos, las reglas termodinámicas, todo eso va a seguir estando y es necesario conocerla para poder usar la IA y hacer algo al respecto con eso. Y hablaste mucho de skills técnicos, se podría decir, pero en cambio a los soft skills, lo que se le llama soft skills, ¿qué combinación de soft skills podrían ser muy beneficiarios Bueno, el tema de para, los, sí, el tema de los soft skills es tremendamente importante. O sea, una condición, digamos, el conocimiento técnico es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, uno puede ser un gran técnico,
pero si no puede divulgar, si no puede hacer un convey, un resumen, una explicación a alguien no técnico de algo técnico, algo complejo, explicarlo en términos simples. Entonces, todos esos soft skills que tienen que ver con comunicación, capacidad de síntesis, capacidad de abstracción, son tremendamente importantes. Y después podés incluir otro tipo de soft skills que tienen que ver con temas de trabajo en equipos, temas de liderazgo de equipos, o sea, muchas de las cosas que hoy se logran en términos de ingeniería, en términos de, digamos, de tecnología, se logran en equipo. Nadie lo logra solo. Son muy casos, hay algunos, pero son muy pocos los casos que logran cosas solo. Entonces necesita trabajar mucho en equipo. Trabajar en equipo requiere tremenda cantidad de soft skills, porque, y voy a dar un ejemplo, mi hija más chica hoy se quejaba de que un compañero de un equipo de trabajo en el colegio no participaba, no colaboraba. Yo le digo, bueno, vos tenés que lograr que él colabore y que aporte su parte. Digamos, entonces, esas son skills tremendamente necesarias para lograr objetivos de, digamos, trascendentales. Objetivos chicos quizá uno puede hacerlo solo, individual y con conocimiento técnico, pero lo trascendental necesitas muchos soft skills. Yo empezaría por comunicación. Ese para mí es la capacidad de comunicar. Me parece que es la más importante que deberían tener un técnico para poder transmitir qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, qué es lo que está construyendo y explicar conceptos complejos en forma simple y entendible. Definitivamente, y mucho se habla de la resiliencia, pero en tecnología el ritmo es tan vertiginoso que la adaptación debe ser casi instintiva. Y en tu experiencia, ¿cómo puede un joven desarrollar el ADN de adaptarse al cambio? Bueno, me gusta lo de resiliencia. O sea, a mí no solo es adaptarse al cambio, sino ser resiliente. Yo creo que uno se adapta al cambio a veces porque lo acepta, porque el cambio viene. Entonces lo que hay que tener es una aceptación del cambio, aceptación de que lo que aprendiste hoy en 3 meses es obsoleto. Si uno mira herramientas de hace un año y cómo han cambiado, o herramientas que hace un tiempo eran tremendamente útiles de una forma y ahora son distintas. Entonces, uno tiene que ir sabiendo que el cambio viene. Pero eso es aceptación. Yo te diría, es un ADN de aceptación. Es más simple. O sea, simplemente estar preparado que tenés que seguir capacitándote y tenés que ir adaptándote a lo que va evolucionando. El otro concepto es más interesante, pero me gusta, que es la resiliencia. Y esa yo creo que se educa. ¿Y se educa dónde? Se educa en la adversidad. La persona que nunca tuvo adversidad es muy difícil que sea resiliente, porque la resiliencia es justamente eso, es tropezar, golpearse y pararse y seguir. Tropezar de nuevo, golpearse, pararse y seguir. Entonces, eso se logra con esfuerzo. Ahí hay cosas que ayudan mucho. El deporte, por ejemplo, ayuda mucho. Alguna actividad que a uno tenga que superar obstáculos y que se frustre. El deporte genera mucha frustración. Entonces, eso te va ayudando a generar un ADN de resiliencia. Yo te diría, aceptar el cambio. Entonces, si uno ya acepta el cambio, ya es flexible a eso. Pero lo otro es más difícil, que es, ante cada fallo, volver a levantarme y seguir intentando. Principalmente en ambientes emprendedores, ¿no? O sea, lo primero que te va a decir un emprendedor es la cantidad de fracasos que ha tenido en su vida. Entonces, definitivamente, si uno entre cada fracaso se frustra y no puede seguir o le cuesta mucho seguir, difícilmente tenga el ADN de emprendedor. Entonces, para mí la palabra resiliencia es la clave. Y es esa, simplemente, ¿te salió mal algo? Pasás la página y volvés a arrancar. Y eso no es tan fácil de educar, y eso sí hay que ponerse mucho compromiso interno para desarrollarlo. ¿Cómo lo aplicas tú el día a día en Corporación Multiinversiones? La Ah, resiliencia. bueno, esa es una buena pregunta, digamos. En las corporaciones todos los días tenés frustraciones. Todos los días tenés setbacks, todos los días tenés golpes, proyectos que se complican, situaciones que salen distinto de lo esperado, objetivos que no se alcanzan. Entonces uno permanentemente está replanificando, redefiniendo estrategia, ajustando, corrigiendo el rumbo. Entonces es un continuo, digamos. Las organizaciones no son nada fáciles de vivir adentro. Uno tiene que permanentemente estar siendo resiliente para aguantar los embates del día a día. Es todo el día, y más en corporaciones que crecen mucho y a una velocidad muy rápida. El ritmo de trabajo es muy vertiginoso y nada sale de acuerdo a plan. Nada.
todos los planes son una plantilla. El plan es una plantilla. Uno dice, deberíamos pasar por todos estos puntos para llegar a tal lugar, pero uno no va a pasar exactamente por esos puntos. Va a llegar al lugar, pero va a pasar por lugares distintos a los que estaba planeado. Entonces, la resiliencia en ese caso es ir preparando mente para adaptarse, no frustrarse, cuando algo sale mal, ajustar y volver digamos, a redirigir el rumbo para seguir adelante. Eso es un continuo y yo te diría que ahí ese ADN de resiliencia es necesario en los ambientes corporativos para no frustrarse, para no desmotivarse. Y yo te agregaría un concepto que a mí siempre me ha funcionado mucho, que es parecido al de la resiliencia, pero es la capacidad de automotivación. O sea, en las compañías, cuando algo pasa distinto a lo que uno quisiera, mucha gente se deprime o se frustra y se termina, digamos, poniendo en posición negativa y se marchitan, digamos. Bueno, la capacidad de automotivarse, o sea, salió esto mal, esto no salió como yo quería, esta organización no es la que yo esperaba, esto no sé qué, lo que me sacaron, me quitaron, me pusieron, me mandaron, tal proyecto que yo quería no me lo dieron. Entonces, todas esas cosas, y inmediatamente buscar un mecanismo de automotivación y buscar el lado bueno de las cosas, es una soft skill clave para el mundo de las corporaciones, la automotivación. Y a veces existe una desconexión, se podría decir, de perfiles brillantes en lo técnico que no logran explicar cómo su código impacta el estado de resultados. Y sobre este equilibrio, ¿qué deben de entender los jóvenes sobre la conexión entre tecnología y la creación de valor en el negocio? Bueno, acá hay dos buenos puntos. Primero, cuando un técnico le interesa la tecnología per se o la tecnología como fin, ese es un error gigantesco. La tecnología en las organizaciones y en general tiene que ser para crear valor. En las organizaciones es fundamental. No hay tecnología que uno la deba implementar porque está de moda o por FOMO, ¿no? El fear of missing out. O sea, la tecnología tiene que crearse con un propósito de creación de valor. Tiene que ser, nunca puede ser más caro el collar que el perro. Entonces, si la tecnología me cuesta 10 y me ahorra 100, vale la pena. Si la tecnología cuesta 10 y me ahorra 5, no sirve esa tecnología. Entonces, permanentemente estar midiendo si la tecnología que uno va a implementar genera retorno. Y además puedes tener, en general tenés muchas tecnologías y tenés que elegir cuál es la que mejor retorno genera. Entonces, puedes tener 5 tecnologías, las 5 dan retorno positivo, tienen VAN positivo, valor actual neto positivo, o ROI interesante, pero no podés hacer las 5 porque no tenés ancho de banda o no tenés recursos económicos, no tenés capacidad para invertir. Tenés que elegir. Bueno, hay que saber elegir y la forma de elegir es cuál es la que más valor crea a la organización. Y respecto a los técnicos que no logran transmitir el valor de lo que hacen, definitivamente la van a pasar mal, porque se van a frustrar mucho, porque si no logran este soft skill de comunicación y poder hacerse entender y transmitir a sus jefes o a áreas, digamos, no técnicas, la importancia de lo que hay que hacer, si no logran transmitir eso y comunicar, eh, los proyectos no van a salir y el nivel de frustración va a ser muy alto. Entonces, para mí un técnico que es solo técnico y no se apoya en estas, como bien mencionaste, las soft skills, eh, la va a pasar muy incómodo y no va a durar mucho en organizaciones corporativas. Y con la cantidad de información que se genera cada día, el problema ya no es acceder al conocimiento, sino saber filtrar qué es ruido y qué es valor. Tú con 35 de años navegando distintas olas tecnológicas, ¿cómo decides qué aprender y dónde enfocar tu tiempo? Mira, yo creo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo leyendo y filtrando entre lo que ya está filtrado. O sea, nosotros tenemos que acceder, por ejemplo, yo tengo bases de datos suscriptas a las cuales yo confío la información, algunas son pagadas inclusive para generar información sobre novedades tecnológicas, entonces me informan todos los días de las novedades tecnológicas. Ese es un gran filtro, uno paga para ese filtro, para poder acceder a alguien que está curando material para entregarte. Pero después hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay mucho material, hay que ver qué es pertinente para uno, qué no es pertinente y dejarlo de lado. Entonces yo te diría, hay que elegir bien las fuentes, tratar de que sean fuertes fidedignas, o sea,
Las que son pagas en general son suscripciones que uno sabe que son fuentes ya que han verificado la información, que han investigado. Y después uno tiene que empezar a buscar mecanismos que le permitan hacer un double check de si lo que está leyendo, lo que está estudiando es real o no, porque hay muchísimo mezclada, digamos, ruido con señal, entonces hay que separar eso, pero la única forma es estar permanentemente leyendo y actualizándonos sobre distintas tecnologías, distintos temas, distintas tendencias, los cambios, lo que va pasando en el mercado. La inteligencia artificial es un ejemplo único, porque yo llevo más de 35 años trabajando con tecnología, he visto pasar muchísimas modas. Hace poco hablaba, digamos, de blockchain, digamos que iba a ser una tecnología ultra revolucionaria, y sí, sí, sirve para ciertas cosas, pero no fue una cosa que terminó irrumpiendo en toda la organización. El metaverso, que tanto se hablaba del metaverso y ahí desapareció. Bueno, como eso ha habido muchas tecnologías. Lo de inteligencia artificial es distinto. Eso nunca lo vi pasar, nunca había una tecnología que realmente disrumpiera como está disrumpiendo la inteligencia artificial a la velocidad que lo va haciendo y que además de que arrancó a una velocidad extremadamente rápida, se sigue acelerando. Entonces cada vez son ciclos más cortos para tener cosas más novedosas. Entonces realmente es algo que ha venido a irrumpir, digamos, a cambiar la forma en la cual trabajamos y es tremendamente potente si la sabemos usar. Yo la uso muchísimo para filtrar información que quiero de investigación. Le pido a distintas, y se lo pido a distintos motores, ¿no? Se lo pido a ChatGPT, se lo pido a Perplexity, se lo pido a Claude, y después comparo un poco para ver si lo que me dieron más o menos me cierra, y uno termina usando su criterio para decidir a qué le va a creer y a qué no, digamos. Es como la historia, hay que leer mucho y después uno decidir cuál es la que uno cree que es la verdadera historia. Esto es parecido. Entonces, fuentes de información sobran, pero uno lo único que no puede hacer es no leer. Es todo el tiempo. Entonces yo me la paso con documentos abiertos, leyéndolos, interpretándolos y viendo y cruzando información con esta, con aquella, hablando mucho también, yendo a webinars, yendo a convenciones, capacitaciones, todo eso te ayuda a mantenerte actualizado. ¿Qué hábitos recomendarías a un joven que quiere mantenerse relevante los próximos 10 a 15 años en el ámbito laboral? Más que hábitos, te voy a decir, bueno, hábitos voy a mencionar algunos. El hábito de la lectura, seguro. Eh, el hábito del inglés, también, digamos. O sea, yo durante muchos años practiqué mucho inglés, leía en inglés, para poder ser rápido cuando leía documentos en inglés y poder comunicarme en inglés. Entonces yo diría, el inglés sigue siendo un factor clave para el desarrollo. Todo aparece en inglés primero. Y más allá de que haya grandes traductores hoy, no es lo mismo si uno lo habla y lo ve en inglés o si puede interactuar con una persona y está en inglés. Entonces, lectura, inglés, yo te diría, no es un hábito, pero es una recomendación, un mentor. Digamos. O sea, yo he tenido un mentor y he sido realmente una persona con la cual uno puede, digamos, comentarle ciertos temas y que te ayuden. Es una persona más senior que uno, que lo que hace es te da consejos, es casi como una especie de psicólogo, solo que uno no le paga. Bueno, tener un mentor o tener un coach, un amigo profesional senior que te dé consejo y escucharlo, porque si uno no lo escucha no sirve de nada. A veces me ha pasado dar consejo y que la persona haga todo lo opuesto. Bueno, si uno le da consejo a alguien y hace todo lo opuesto, no tiene mucho sentido. Entonces, tener un mentor o un coach y hacerle caso es muy útil. La otra cosa es ir armando como una base de datos de autores que publican cosas que nos interesan y con las cuales nosotros nos sentimos cómodos. Yo tengo un set de 10 o 12 personas a las cuales las leo permanentemente, las sigo en LinkedIn y entonces cada vez que publican algo los leo y entonces me mantengo actualizado a partir del conocimiento que ellos filtran y destilan. Entonces es buenísimo porque lees información ya curada por parte de gente que uno tiene confianza. Entonces eso también es importante, tener esos gurúes que uno los elige y los mantiene. Y yo te diría después ir construyendo la network. ¿Y qué es la network? La network son pares tuyos de tu profesión con los cuales vos puedas interactuar, no compitas, sino que cooperes. Entonces, en el mundo de los directores de tecnología e información,
hay mucha cooperación. ¿Cómo te fue con tal producto? ¿Cómo te fue con tal tecnología, con tal software, con tal hardware, con tal sistema operativo, con tal base de datos, con tal proveedor? Y eso se intercambia en forma, digamos, colaborativa entre una red, digamos, de muchísimos directores de TI y te ayuda a no caer en los mismos problemas que han caído otros o a evitar situaciones que uno, si no tuviera esos consejos, no las evitaría. Entonces, esa también es no es un hábito, pero es una construcción, construir una red de pares con las cuales uno pueda tener una sounding board para tirar un tema. Estoy queriendo hacer esto, ¿cómo lo ven? Y vas a tener dentro de esos grandes grupos, yo estoy por ejemplo en grupos de CIOs, en algunos que son 30 CIOs, otros son 300, y tenés subgrupos que son los especialistas en, no sé, temas de finanzas o temas de consumo masivo o temas de retail. Entonces, podés intercambiar experiencias y eso te ayuda muchísimo y a hacer pruebas y nada, es muy útil la network que uno va construyendo y toma tiempo. Y lo principal en eso es y mi política es siempre poner a la network, subir información, subir análisis, subir estudios, comentar, compartir, para algún día pedir información, pedir estudios, pedir análisis. Entonces, si todos colaboran, es donde tiene la potencia esa network. Perfecto. Y bueno, ahora bajemos a nuestra realidad local. Se dice que la inteligencia artificial puede ser el gran igualador de oportunidades para el talento emergente, específicamente en Latinoamérica. Y mirando hacia adelante, qué oportunidades ves para Latinoamérica en esta nueva etapa tecnológica de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial yo lo veo como una herramienta más, que es pareja para todo el mundo. Yo diría que en algunos casos es una ventaja, en otros no es tanta ventaja, em, porque digamos, en algunas geografías latinoamericanas los costos de la IA son prohibitivos porque el valor del dólar o lo que sea. Entonces hay lugares en países donde realmente tener suscripciones de 30, 50, $100 de una inteligencia artificial es muy costoso, mientras que en Estados Unidos o en otros países más desarrollados no lo es tanto. Entonces ahí me parece que hay una diferencia que juega en contra por los costos. Pero en términos generales yo creo que lo que caracteriza a los latinoamericanos es la resiliencia, la adaptación al cambio. La mayoría de los países latinoamericanos hemos pasado por crisis políticas, crisis económicas, crisis de todo tipo en las cuales hemos tenido que adaptarnos y las empresas se han tenido que adaptar. Entonces hemos pasado por procesos de reestructuraciones, de achique, digamos, de distintas situaciones que nos hacen resilientes. Eso creo que es, digamos, eso es un factor, digamos, muy importante para poder, digamos, desarrollar en cualquier ambiente al cual vayamos. Somos grandes, los latinos somos grandes resolutores y eso se valora muchísimo. Digamos, las compañías buscan gente que resuelva problemas. Y los latinos que vivimos en problemas, estamos muy acostumbrados a resolver problemas. Y resolver problemas con restricciones presupuestarias, restricciones de gente, restricciones de tiempo, restricciones de lo que se te ocurra. Entonces, yo he visto proyectos en Estados Unidos que tenían una persona que subrayaba las minutas, otro que las escribía, otro que las publicaba, otro que convocaba y en los proyectos donde estaba yo sentado había uno que hacía todo y había que hacerlo. Entonces, por supuesto que la calidad no era la misma, pero al final ese throughput que generaba era mucho más grande que un equipo mucho más dividido, la gente era polifuncional, la gente podía hacer cosas en otros países no hacen, porque son como muy verticales de su tema. Nosotros los latinos nos metemos en todos lados. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque tenés que aprender esto, tenés que aprender lo otro, tenés que armarte la presentación, todo tenés que manejarlo para poder cumplir con plazos, cumplir con las restricciones presupuestarias o restricciones de ancho de banda. Entonces eso nos hace, yo creo que roles muy interesantes para polifuncionales y capacidad de resolver problemas y no amilanarnos ante una situación complicada. O sea, los latinos han pasado por todo y nada nos da miedo. Entonces, eso es bueno porque cuando hay un incendio, mantenemos la calma. Y mantener la calma en situaciones de megacrisis es lo primero para poder responder la forma más asertiva a una crisis. Yo creo que en eso estamos más preparados que nadie. Em, ¿Qué
tipo de talento, esto me conecta un poco con qué tipo de talento necesitarán las organizaciones líderes como Corporación Multinversiones, eh, pero también general en los próximos años. Bueno, para mí arranca por, hemos ido hablando un poco, ¿no? O sea, la base técnica tiene que estar y tiene que ser de excelencia. Entonces, buscamos gente con una base técnica de excelencia, distintos roles, distintos, puede ser desde un veterinario para una granja de animales hasta un informático o un ingeniero mecánico para la parte de mantenimiento, desarrollo de máquina o un electrónico para la parte de automatización. Entonces, conocimiento técnico de base. Segundo, el inglés. Después de haber pasado por distintas experiencias y haber sido capacidad, haber tenido capacidad para resolver temas y hacer ciclos, ¿no? O sea, buscamos gente que haya hecho ciclos, entonces tuvo 5 años en tal compañía y tuvo estos logros. Eso pasa a ser tremendamente importante. ¿Qué logró a nivel compañía? Bueno, no sé, reduje los costos de producción o de mantenimiento o de logística o de informática por tal razón, con tal tecnología. Entonces, esas personas que han hecho experiencia en compañías grandes y que después quieren pasar a las grandes corporaciones aún mayores todavía, son los recursos. Y por supuesto, con ADN de estudio, con ADN de aprendizaje continuo, con estos soft skills que venimos hablando, o sea, se necesita tener buena capacidad de comunicación, buena capacidad de síntesis, poder decir cosas complejas en términos simples, cosas técnicas en términos no técnicos, poder traducir la tecnología a las palabras de un usuario y que entienda la importancia de esa tecnología. Entonces, todos esos elementos son los que se buscan para poder participar. Y por supuesto también depende del nivel en la organización. Mientras más alto es, más capacidad de visión estratégica, ¿no? Y la visión estratégica es estar viendo a 5 años o a 10 años. Hay gente que está mirando a 10 años qué va a pasar con el retail, qué va a pasar con la industria cárnica, qué va a pasar con la tecnología. Entonces, estar mirando, tener gente que tiene esa capacidad de abstraerse de lo que es el hoy y de proyectarse en los próximos 10 años y a partir de esa proyección, descomponer eso para un plan que vaya fijando objetivos que se cumplan a lo largo de mediano plazo, 3 años, 5 años y largo plazo, y que vaya orientando el barco hacia donde tiene que ir para los próximos 10 años. Para cerrarme, si tuviera que dejarle un mensaje, em, un solo mensaje a la próxima generación de líderes latinoamericanos, Latinoamericanos. perdón, latinoamericanos, ¿qué deberían de entender cuanto antes sobre este momento histórico y cómo pueden prepararse para sí mismos? Hablamos de la resiliencia, hablamos del inglés, hablamos de los soft skills, hablamos de lo técnico, de poner, de poder explicar lo técnico en forma simple, de la importancia de la comunicación, pero en un solo mensaje que tienen que entender ellos para este momento tan, aparte de intrigante, aparte de interesante, a mucha gente le puede dar miedo por la cantidad de cambio que va cambiando extremadamente rápido. Con un solo mensaje, qué les darías para poder seguir adelante? Mi mensaje sería que se apoyen en la IA 100%, que no le tengan miedo, que si aún no han empezado, empezar hoy sirve, que lo que no sirve es no empezar, que se empieza de a poco y se aprende rápido, y que lo que tienen que hacer es justamente no tenerle miedo, ir de a poquito aprendiendo. Ese sería mi mensaje. Para mí es no descuidar esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial, eh, mantenerse actualizado e ir de a poquito aprendiendo sin tenerle miedo e ir viendo qué va generando, porque hay muchos mitos de que va a reemplazar gente, de que esto, aquello, digamos, mientras uno vaya aprendiendo se va a ir adaptando. Y el pensar y el judgment, digamos, y el criterio, todo eso va a seguir siendo necesario. Entonces va a facilitar un montón de cosas, va a ayudar un montón de cosas, pero no va a reemplazar al ser humano. Entonces hay que entender que no compite con el ser humano per se, sino que lo aumenta, le da gran potencia.
Y te voy a dar un ejemplo muy cortito. No, hace ya como 3 años, cuando acababa de aparecer ChatGPT, estuve en una convención y en la convención habían puesto un dibujante que uno pasaba y te hacía un dibujo de una caricatura de la persona. Y el dibujante estaba con una tablet gigante y te iba haciendo la caricatura. Y el caricaturista este que estaba haciendo sobre una tablet, con un software, me dijo, la verdad es que estoy muy preocupado con esto de la IA porque nos va a dejar sin trabajo. Le dije, ¿vos estás viendo con qué estás haciendo la caricatura? Le digo, hace 10 años esa caricatura se hacía en un papel y con unos pincelitos y con un lápiz, y ahora la estás haciendo en un software, con una tablet. La IA va a hacer algo parecido. Te va a dar herramientas adicionales, digamos, pero no te va a reemplazar. Entonces, es eso, digamos. Esta persona no se daba cuenta lo tremendamente tecnificada que estaba comparativamente con lo que hubiera sido un caricaturista 10 años antes. Y lo mismo puede pensar el que hoy usa un AutoCAD y dice, uy, el AutoCAD me van a reemplazar porque yo hago planos. Mirá, hace 20 años hacían los planos con los Rotring, dibujando en unas mesas gigantes y hacían los planos de una casa o un edificio. Hoy los hacen con AutoCAD, mañana los van a hacer con otra herramienta. Lo que tenés que hacer es aprender a usar esa otra herramienta. Eso tenés que hacer. No tenerle miedo, y el tenerle miedo lo que suele generar es aversión. Entonces, si uno le tiene miedo, le genera aversión, no se acerca, ¿no? Le tengo miedo, y esto es probando. Digamos, acá no hay un libro de inteligencia artificial que vayas a comprar y que te va a enseñar, porque cambia tan dinámicamente que tenés que estar permanente. Yo lo que recomiendo es tener algunos youtubers, que publican cosas todos los días, y bueno, hoy veo uno, mañana veo otro, y uno se mantiene actualizado lo que va, y después ir probando y ver en dónde más te hace sentido a tu profesión. Muchísimas gracias, Lucas, por todo tu punto de vista sobre este momento de cambio tecnológico extraordinario. Em, Ha sido sumamente interesante todas tus diferentes perspectivas, como por ejemplo la importancia del inglés, parte de la inteligencia artificial, todos los diferentes, las diferentes habilidades concretas que debe tener un ser humano para seguir adelante, como la comunicación y cómo mejor comunicarnos, que aprendiendo los lenguajes son más utilizados en los negocios, como el inglés. Muchísimas gracias por todos tus diferentes puntos de vista, em, tu experiencia que nos pudiste dar un poco y te deseo el mayor éxito en los próximos años con la inteligencia artificial y estoy seguro que oiremos muy buenas cosas de ti en el futuro. Nada, te agradezco yo a vos, Tomás, por haberme invitado a este podcast o a no, no es un podcast, esto es una revista, ¿no? Sí, ¿Cómo es? al podcast, sí. Al podcast. La verdad que muy interesante las preguntas. Me encantó participar, me encanta comentar un poco a partir de la experiencia que nosotros ya tenemos. Yo tengo casi 56 años, ya llevo mucho tiempo trabajando y me parece interesante que los más jóvenes se acerquen para escuchar un poquito y desmitificar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la gente más grande? ¿Cómo era el pasado? Y van a ver que, digamos, también yo cuando estaba en el 91 estudiando sistemas, aparecieron las herramientas CASE, que era Computed Aided Software Engineer, ¿no? Diseño asistido de software asistido por computadora. Y decía, año 91, decía, esto va a reemplazar a los programadores. Estábamos todos horrorizados porque nosotros estábamos estudiando programación. Y cada día se necesitan más programadores. Entonces, no le tengan miedo a la inteligencia artificial porque se va a necesitar, todas las profesiones van a cambiar, todas las profesiones se van a adaptar. El que maneje la IE en la profesión que sea, se va a destacar. Así que nada, ha sido un gustazo poder compartir y siempre quedo a disposición para lo que me quieran preguntar y consultar, Tomás. Igualmente, muchas gracias.